van a encontrar un tercer ejemplo, un poco más complicado, donde van a poder ver pues 3 agrupamientos, incluso uno bastante interesante que permite aglutinar los unos que están en los extremos diagonales del recuadro interior. Bueno, las expresiones booleanas se representan en la práctica a través de circuitos lógicos. Y esos circuitos lógicos por excelencia son las compuertas AND, OR, NOT o OR exclusivo. Su simbología se aprecia justamente en esta imagen. Para ustedes las operaciones no son nuevas, bueno, un poquito sí, la OR exclusiva aparece formulada ahí, pero no la forma de representarla gráficamente estas compuertas. Pues no tiene mayor conclusión que decirle que aprecien, tienen que saberlas de memoria, porque cada vez que ustedes representen un circuito booleano van a tener que utilizar esta simbología. Por ejemplo, aquí aparece la representación simbólica de la expresión f igual a b negado. Como ven, ahí aparece entre a y b negado una operación AND, y eso se puede apreciar con la figurita del extremo superior. El B previamente ha sido negado y por eso aparece la imagen del símbolo de un inversor. En el siguiente, la siguiente bolita, la que está en el extremo inferior, que representa el AND entre A negado y C negado, ambas entradas se niegan, por eso aparecen dos inversores, aparecen los símbolos. Y por último, también se aprecia ya en el extremo más derecho la operación OR entre el resultado de la primera operación AND, el resultado de la segunda operación AND y la señal directa B. ¿Sí? Aquí aparece otro circuito lógico diferente, pero con igual complejidad al anterior, donde primero aparece en el extremo izquierdo superior una operación OR entre A y B, y luego su salida se niega con un inversor. Un poquito más abajo aparece un OR entre B y C negada, por eso previamente se pone un inversor, y luego el resultado de esa operación se hace un AND con la señal A, y luego ambos resultados pues son llevados a una compuerta OR que permite obtener la señal F. Aunque las señales AND, perdón, las operaciones AND, OR exclusivo y NOT son las operaciones booleanas por excelencia, en la práctica las que mayormente se fabrican son las conocidas NOR, NAND y XNOR, que son las mismas compuestas anteriores, solo que tienen una negación a la salida. Esas se ilustran aquí. Entonces, ¿cómo hacer o cómo lograr hacer diseños con una compuerta específica? Bueno, uno parte siempre de una expresión booleana que se exprese justamente o que exprese de acuerdo justamente a la compuerta solicitada. Esto es, a ver si me logro expresar. Si uno tiene que obligatoriamente hacer el diseño con operaciones NAND o con operaciones NOR, uno lo que hace es, a partir de la expresión original booleana, trata de convertir esa expresión en operaciones, si me la piden en NAND, en operaciones AND negadas, y si me la piden en NOR, en operaciones OR negadas. ¿Cómo logra ese cambio? Aplicando las propiedades, aplicando los teoremas. Vamos a verlo
en el ejemplo que se muestra ahí. Me dan esa expresión, F es igual a A por B más C negada más A negada D. Si yo hubiera querido hacer un diseño normal siguiendo esa expresión, me buscaba compuertas OR, compuertas inversoras y compuertas AND y la sigo. Pero puede que me soliciten expresamente hacerla con NAND. Bueno, pues estoy obligada a convertir esa expresión en sumas de productos, porque NAND son operaciones AND, son productos, ¿sí? Y entonces, lo que hago, aplicando los teoremas, pues ya me aparecen los productos. Los productos pueden darme, como en este caso, que no son negados, pero no importa, si me dan negados, pues yo lo que puedo ponerle es una compuerta NAND, que en vez de ponerle dos entradas, le ponga una sola entrada y se me comporta como un inversor. El circuito quedaría así, miren. El primer término lo podría lograr poniendo la primera compuerta NAND, que queda en la parte superior, ¿sí? El segundo con la etapa intermedia. Pero como tendría que hacer un AND con una señal que está negada, pues fíjense que esa señal lo único que hago es que la paso por una compuerta NAND, pero con una sola entrada, es decir, conecto una sola entrada. Al hacerlo, se me comporta como si fuera un inversor y a la salida lo que obtengo es esa propia señal negada. Otro tanto sucede con el tercer término y luego finalmente la paso por una compuerta NAND. Si ustedes aplican la propiedad, como se ilustra ahí en la parte superior derecha, ustedes lo que hacen es justamente obtener la función que inicialmente ustedes perseguían. En el ejemplo 7 de la página 11 del material pueden analizar otro ejemplo, pero en esta ocasión está resuelto con no. Sin embargo, yo quiero comentarles que no quiero que se traumaticen. Es decir, si ustedes saben hacer los diseños sencillamente con AND, OR y inversores, está bien. Esto es otro nivel, ya es un nivel práctico, que ustedes tendrán la oportunidad de desarrollar cuando ustedes den circuitos lógicos. Bueno, para que puedan ejercitar lo aprendido, en la página 16 tienen ejercicio. Yo les recomiendo específicamente el ejercicio 1, el ejercicio 2, inciso A y B, el ejercicio 3, inciso A y B, el ejercicio 4 y el ejercicio 5, incisos A, B, C, D y E. Además de hacerlo, yo les ruego me hagan llegar antes del 30 de este mes los ejercicios 2 y 3, solo el inciso A y el 4, para poder verificar si ustedes me han logrado entender. Para finalizar esta presentación, yo quisiera mostrarles un ejercicio que, a pesar de ser bastante complejo, resume toda la unidad y que ustedes lo tienen en la página 12 como ejemplo. Me refiero a este circuito, que pueden apreciar que es un circuito que está compuesto por capacitores que se encuentran conectados en serie como A y C', en paralelo como C y D', una resistencia F, ¿sí?, que está al final, por la que pasa una cierta corriente que alimenta la fuente que se ilustra ahí. Bueno, esta es una forma de representar circuitalmente un circuito digital, ¿sí? Y lógicamente, este circuito responde a una cierta expresión booleana. Si yo expreso booleanamente
lo que representa el circuito anterior es lo que aparece en rojo como F igual a A por C negada. Voy a hacer hincapié. Me gustaría que ustedes tuvieran delante el circuito para que les sea más fácil entender. A C negada, que aquí aparece expresado como un producto, son los capacitores que están en serie. Y eso está multiplicando al resultado del paralelo entre C y D negado, que fíjese que se expresa como una operación OR. Es decir, un paralelo es una operación OR, una conexión en serie es una operación AND, o una multiplicación y una suma respectivamente. En la rama de abajo, como B y C están en serie, se expresan como el producto de B por C, un AND entre B y C. A' y B están en paralelo, por eso se expresa como un OR o como una suma. Y luego, eso sería el segundo término, donde BC se multiplica por lo que está entre paréntesis, que es A' más B, que es lo que está en paralelo. Y la suma de esas dos cosas, porque al final, esas son las dos ramas del circuito, daría lo que pasa o llega a F, es a la resistencia. Es decir, una conexión en serie se trata como un producto o función AND, una conexión en paralelo como una suma o función OR. Entonces, esa expresión que simboliza ese circuito puede ser simplificada, bien por teorema o bien por mata de Carnot, ¿sí? Y de manera similar también responde a una tabla de la verdad, que será, cuando usted haga la tabla de verdad, podrán verificar dónde la señal, o cuándo la señal será, o la corriente que pasa por F será 1, es decir, circulará o no circulará. Y si ustedes logran simplificar esa expresión, a su vez están logrando simplificar el circuito lógico. Vamos a hacer todo ello para que se den cuenta qué importante y cómo todo esto se relaciona. Aquí aparece la simplificación analítica de esa expresión. ¿Cómo? Utilizando los teoremas ya vistos. Si lo hicimos o si lo hacemos, se llega a lo que aparece en color azul. F es igual a A por C negada por D negada más BC. ¿Sí? Aquí se puede ver que ese mismo resultado se puede obtener por un mapa de Carnot. ¿Sí? En la página aparece la tabla de la verdad. Miren, observen que la señal F da en 6 ocasiones 1, que esas 6 ocasiones se corresponden con los valores A, B, C y D que aparecen en las columnas de la extrema izquierda, que tienen los valores respectivos 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, luego 1, 1, 0, 0, y luego 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Y si aprecian el mapa de Carnot que está en la página anterior, esos eran los unos que estaban representados en ese mapa. En particular, aparecían 6 1 en la cuadrícula anterior. ¿Sí? Bueno, se pueden hacer dos agrupamientos y producto de esos dos agrupamientos se pudieron simplificar. Si ustedes logran representar esa nueva expresión simplificada, obtienen este circuito lógico que aparece en esta imagen. ¿Sí? Y ese circuito lógico que aparece en esa imagen
Incluso lo pueden hacer solo con compuertas NAND o solo con compuertas NOR. Es decir,